Yo estaba sentada a la mesa, frente a un pavo que todavía humeaba. Rodeada de luces, risas forzadas y copas de vino que tintineaban más por costumbre que por alegría. Era Nochebuena. Y mientras todos hablaban de viajes, regalos y ascensos, mi hija, la misma niña que un día dormía sobre mi pecho, me miró con frialdad y dijo algo que todavía me retumba en el alma. Prefiero que no existas. Nadie dijo nada. El silencio se hizo tan pesado que ni la música pudo llenarlo. Yo solo la miré, sin entender. Y en ese instante, comprendí que no era el alcohol ni la rabia la que hablaba. Era la herida. Una herida que, sin saberlo, habíamos tejido entre las dos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Ana Lucía Herrera, tengo 66 años. Y esa noche de Navidad creí que todo había terminado. Pero no imaginaba que, al día siguiente, mi silencio, mi decisión más radical, iba a cambiarlo todo. No recuerdo haber preparado una cena con tanto cuidado. Pavó, puré, pan caliente, vino, velas nuevas. Quería que todo saliera perfecto, como cuando mi esposo aún vivía. Éramos menos ahora, pero aún quedábamos familia. O eso quería creer. Mi hija, Valeria, había prometido venir con su marido y los niños. Hacía meses que no la veía. Últimamente contestaba los mensajes con monosílabos. Y las llamadas, bueno, las llamadas ya no existían. Pasé toda la tarde en la cocina, sola, con el sonido de los villancicos de fondo. Cada canción me llevaba a un año distinto. Cuando Valeria aprendió a envolver regalos. Cuando su padre la hacía reír con un gorro ridículo. Cuando todavía me abrazaba sin miedo a que alguien la viera. A las 8 llegaron. Ella entró primero, con ese perfume caro que anunciaba su presencia antes que su voz. El marido detrás, siempre con prisa. Y los niños corrieron hacia el árbol, gritando, como si aquella casa aún fuera suya. Mamá, dijo ella, sin sonreír. Qué lindo, todo esto. Aunque, y miró alrededor, un poco triste, ¿no? Tragué saliva. Triste no, hija. Solo, más tranquilo. Ajá, respondió, tomando una copa de vino. Bueno, tranquila está, eso seguro. Su tono no era de broma. Era filo. Y yo lo sentí clavarse despacio. Nos sentamos. Serví la comida. Brindamos, como siempre, por la familia. Pero esa palabra sonó hueca. Como una campana sin metal. Valeria empezó a hablar de su trabajo, de los viajes. De lo cansada que estaba de ser la que sostiene todo. Y en algún punto, sin aviso, la conversación cambió de dirección. ¿Sabes, mamá? Dijo de pronto. A veces pienso que mi vida sería más fácil si tú no existieras. El silencio fue inmediato. Las risas de los niños se detuvieron. El marido bajó la mirada. Y yo no respiré. No lloré. No grité. No supe qué hacer. Solo la miré. Y en su rostro vi rabia, sí, pero también algo peor. Desprecio. ¿Por qué dices eso, hija? Pregunté al fin. Porque siempre tengo que estar pendiente de ti. De tus citas médicas, de tus cuentas, de tu tristeza. Eres un peso, mamá. Un peso que arrastro porque me da culpa dejarte sola. Sentí que el suelo se movía. Quise responder, pero las palabras se quedaron atoradas. La vergüenza me subió por la garganta. El marido intentó intervenir.
Valeria, no digas eso. Es la verdad. Gritó ella, y el golpe de su voz quebró la noche. Toda mi vida he tenido que hacerme cargo. De ti, de papá cuando enfermó, de todos. Y ya estoy cansada. Su voz temblaba. Los niños la miraban con miedo. Yo seguía callada, observando los reflejos de las luces navideñas sobre el vino derramado. Entonces comprendí algo. No era el momento de defenderme. Era el momento de escuchar. Aunque cada palabra doliera más que la anterior. Valeria, dije en voz baja. No sabía que te sentías así. Claro que no lo sabías. Porque tú vives en tu mundo, creyendo que eres la víctima. Pero nadie te pidió que te quedaras en el pasado. Sus palabras eran cuchillos. Pero entre todas, hubo una que me rompió el alma. Prefiero que no existas. No fue un grito. Fue una sentencia. Dicha con una calma tan cruel que el aire se volvió denso. Mi nieta dejó caer su tenedor. El marido bajó la cabeza y murmuró. Creo que deberíamos irnos. Nadie me miró. Ni siquiera ella. Solo se levantó, tomó su bolso y salió, dejando el olor a su perfume y el eco de esa frase flotando entre los platos. Prefiero que no existas. Me quedé sola. Con la mesa servida, el pavó intacto y las velas encendidas. Miré el reloj. Medianoche. Sonó una campana en la iglesia cercana. 1, 2, 3 veces. Navidad. Y en esa Navidad, yo dejé de existir. No para el mundo, sino para ellos. Y quizá, por un momento, también para mí. Me senté frente a la ventana. Afuera caía una llovizna ligera. Como si el cielo también quisiera llorar bajito. Pensé en apagar las luces. Pero algo dentro de mí dijo, no. No esa noche. No así. Tomé la foto de mi esposo. Le hablé bajito, como si pudiera escucharme. ¿Viste, Alfredo? Parece que he criado una mujer fuerte. Tan fuerte que ya no me necesita. Y entonces, entre lágrimas y rabia, tomé una decisión. Si ellos preferían que no existiera, entonces les mostraría cómo era eso. Pero no como castigo. Como lección. Porque a veces, el silencio de una madre enseña más que 1000 sermones. Y así comenzó todo. La noche en que dejé de existir. Fue también la noche en que empecé a vivir de verdad. Desperté con el sonido del reloj de la sala. Las agujas marcaban las 8, pero el día parecía no haber empezado. Todo seguía igual que la noche anterior. Los platos sucios, las copas medio llenas, las luces aún encendidas. Solo una cosa había cambiado, yo. Me sentía vacía. Como si de verdad hubiera dejado de existir cuando Valeria lo dijo. Me senté frente a la ventana. El cielo estaba gris. Y el barrio parecía dormido. Como si el mundo entero hubiera decidido darme tregua para llorar en paz. La voz de mi hija seguía repitiéndose en mi cabeza. Prefiero que no existas. No podía odiarla. Por más que quisiera, no podía. Porque en el fondo sabía que esa frase no venía de la maldad, sino del cansancio. De una herida que yo misma, sin saberlo, había ayudado a abrir. Pasé toda la mañana sin moverme. Ni el olor del pavo frío ni el sonido del teléfono pudieron sacarme del trance. Hasta que, alrededor del mediodía, tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a explicarme. Solo iba a desaparecer. No por capricho,
sino porque quería que entendieran lo que realmente significaba no existir. Quería que sintieran mi ausencia. No como castigo, sino como espejo. Fui al dormitorio. Saqué una maleta pequeña. Metí ropa cómoda, algunos papeles, dinero en efectivo y la foto de mi esposo. Nada más. Dejé el teléfono sobre la mesa. Apagué la televisión, las luces, el árbol. Y antes de salir, escribí una nota corta. No se preocupen. Estoy bien. Solo necesito unos días. ¡Feliz Navidad! Cerré la puerta con llave. Dejé las copias en el buzón de mi vecina por precaución. Y caminé hacia la terminal de autobuses. Nadie me miró. Nadie me reconoció. Por primera vez en años. Era solo una mujer más entre la multitud. Anónima. Invisible. Y, curiosamente, esa invisibilidad no dolía. Liberaba. Tomé un autobús sin destino fijo. Solo le dije al chofer: donde termine la ruta, ahí me bajo. El paisaje fue cambiando. La ciudad quedó atrás. Los edificios se hicieron casas. Las casas se hicieron campos. El ruido se fue apagando poco a poco. Me bajé en un pueblo pequeño llamado San Benito del Valle. Un lugar de calles empedradas, olor a pan y campanas lejanas. Encontré una posada modesta, atendida por una mujer amable de cabello blanco. ¿Viaja sola, señora?, me preguntó. Sí, respondí. Sola, pero tranquila. Me dio una habitación con una cama pequeña y una ventana que daba a una plaza. Me senté en el borde y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. El silencio allí no era soledad. Era paz. Saqué la foto de Alfredo del bolso y la puse sobre la mesa. Bueno, viejo, le dije. Parece que me fugué de mi propia vida. ¿Sabes? No se siente tan mal. Pasaron los días. Dormía mucho, caminaba sin rumbo, tomaba café con desconocidos. Nadie me preguntaba por mi apellido ni por mis problemas. Solo me miraban como se mira a cualquiera. Y ese anonimato me salvó. Una tarde, mientras paseaba por la plaza, vi a un grupo de mujeres mayores tejiendo. Reían. Sus manos se movían con una calma que me recordó a los días felices en casa. Una de ellas me llamó con un gesto. ¿Se anima a acompañarnos? No sé tejer, respondí. Aprenderá, dijo sonriendo. Aquí nadie nace sabiendo, pero todas necesitamos algo que hacer mientras pensamos. Me senté. Me dieron agujas y lana. Y entre puntada y puntada, empecé a contarles mi historia, sin dar nombres, sin detalles. Solo la esencia. Cuando terminé, la más anciana suspiró. No existe palabra más dura que la que sale de un hijo, dijo. Pero tampoco existe amor más paciente que el de una madre que decide esperar. Esa noche volví a la posada con el corazón un poco más liviano. Por primera vez, pensé que quizá mi silencio estaba cumpliendo su propósito. Mientras tanto, en la ciudad, el teléfono de mi casa seguía sonando. Mi vecina, preocupada, llamó a Valeria. Tu madre no está, le dijo. Dejó una nota, pero no ha vuelto. Esa noticia cayó como un rayo en medio de la fiesta que seguía en casa de mi hija. El vino ya no supo igual. La música perdió ritmo. Y el silencio que yo había dejado empezó a hacer su trabajo. Porque cuando una madre desaparece, el mundo se desacomoda. 2 días después, vi un cartel en la plaza. Se busca a Ana Lucía Herrera. Desaparecida desde la noche de Navidad. Mi rostro,
impreso en una hoja arrugada. No supe si reír o llorar. Había cumplido su deseo. Por fin, no existía. Y ahora que lo veían, empezaban a entender cuánto dolía eso. Me quedé mirando la foto un largo rato. Luego la arranqué con cuidado, la doblé y la guardé en el bolsillo. Porque aunque ellos aún no lo sabían, mi regreso no sería el de antes. No volvería a ser la madre que calla para no molestar. Volvería como la mujer que aprendió que existir no depende de ser necesaria, sino de saberse viva. Aunque nadie te mire. El tercer día lejos de casa amaneció frío. El pueblo olía a leña y pan recién hecho. Las campanas de la iglesia sonaban como un reloj antiguo, marcando la hora de la calma. Yo seguía en la posada, desayunando en silencio, mirando por la ventana como los niños jugaban en la plaza. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente viajaba una y otra vez a esa mesa de Navidad. Volvía a escuchar su voz, su tono, su mirada cuando dijo esas palabras. Prefiero que no existas. Y aunque dolía, cada día dolía un poco menos. El silencio, poco a poco, iba cerrando la herida. Lo que no sabía era que, al otro lado, ese mismo silencio estaba empezando a dolerles a ellos. En la ciudad, mi casa se había convertido en un lugar lleno de miedo. La vecina había entregado mi nota a Valeria. Ella la leyó una y otra vez, sin comprender. No se preocupen. Estoy bien. Solo necesito unos días. Era una frase simple, pero en su cabeza sonaba como una condena. Intentó llamarme. 1, 2, 10 veces. El teléfono seguía sonando. Pero nadie contestaba. El marido trató de calmarla. Quizá fue a visitar a alguien. ¿A quién? Respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. No tiene a nadie, Marco. Nadie. Él la miró con esa compasión cansada de quien ya no sabe qué decir. Dijiste cosas feas, Valeria. No fueron cosas feas. Fue la verdad. ¿La verdad? Repitió él. ¿O tu rabia? Ella se quedó en silencio. No tenía respuesta. Mientras tanto, yo caminaba cada tarde hasta el río del pueblo. Era un río pequeño, de agua clara. Me sentaba en una piedra y tejía con las mujeres de la plaza. Ellas hablaban de hijos, de maridos, de dolores. Yo las escuchaba y sonreía. Porque en sus voces encontraba pedazos de mi propia historia. Una de ellas, llamada Clara, me dijo algo que nunca olvidé. A veces, las madres criamos tanto que olvidamos existir sin criar. Y cuando por fin lo hacemos, los hijos no saben dónde ponernos. Esa frase me atravesó el alma. Quizá eso me había pasado a mí. Había vivido tan pendiente de todos, que el día en que intenté simplemente ser, mi hija no supo qué hacer conmigo. 3 días después, Valeria fue a la policía. Lloró al describirme. Sacó fotos, dio direcciones, repitió horarios. Por primera vez en mucho tiempo, pronunció mi nombre con ternura. Mi madre desapareció. El oficial la miró con paciencia. ¿Discutieron antes? Ella dudó. Fue una cena difícil. ¿La insultó? Valeria bajó la cabeza. No. Fui yo. El silencio en esa oficina fue más frío que cualquier invierno. El oficial anotó algo en el papel y dijo: a veces, las personas mayores se van cuando sienten que sobran. Pero siempre dejan pistas. Revise los lugares que amaba. Alguna foto,
algún recuerdo, algún sitio donde respirara tranquila. Valeria salió de la comisaría temblando. Su marido la esperaba en el coche. Ella abrió la puerta y antes de entrar, miró al cielo, como buscando una señal. Por primera vez en años. Lloró sin vergüenza. Lloró por lo que había dicho, por lo que no dijo, y por lo que quizá ya no podría decir nunca. En la posada, yo me sentía cada día más ligera. Había algo sanador en no tener que ser útil todo el tiempo. En no rendir cuentas, en no esperar llamadas. Una tarde, la dueña del lugar me dijo: «Se nota que usted viene escapando». «No», le respondí. «No escapo. Me busco». Ella sonrió. «Pues búsquese con paciencia. A veces una se encuentra justo cuando se atreve a perderse». Esa noche, escribí una carta en un cuaderno que había comprado en la tienda del pueblo. No era una carta de despedida, sino una carta de despertar. Querida Valeria, no sé si te duele mi silencio, pero ojalá te haga pensar. No quiero que me busques para cumplir con un deber, sino porque me recuerdas con cariño. No te guardo rencor. Fuiste dura, sí. Pero a veces el dolor grita de formas que no sabe. Si algún día me extrañas, escucha tu casa sin mí. Verás que hasta el aire suena distinto. Y si algún día decides venir, no busques a la madre que conociste. Esa ya no está. Te espera una mujer nueva. Y ojalá quieras conocerla. Cerré el cuaderno. Apagué la vela. Y dormí por primera vez sin sobresaltos. Mientras tanto, mi hija comenzó a recorrer los hospitales. Mostraba mi foto en los pasillos, en los cafés, en los templos. Su voz se quebraba al repetir: ¿Ha visto a esta mujer? Se llama Ana Lucía. Mi madre. Alguien en una tienda le dijo haber visto una señora parecida tomar un autobús hacia el norte. Y sin pensarlo, Valeria compró un boleto. El mismo destino que el mío. San Benito del Valle. El viaje duró 4 horas. Y durante esas 4 horas, por primera vez, pensó en mí no como la carga, sino como la ausencia que duele. Yo no lo sabía aún, pero el destino ya estaba cosiendo el reencuentro. Puntada a puntada. Como un hilo invisible que el tiempo enhebra cuando el corazón, por fin, decide escuchar. El sol de la tarde caía sobre la plaza de San Benito del Valle. Las campanas de la iglesia anunciaban las 6. Y el aire olía a pan dulce y a café recién hecho. Yo estaba sentada en el banco de siempre, con las agujas de tejer entre los dedos y una bufanda a medio terminar. A mi lado, Clara hablaba sin parar sobre sus nietos. Yo solo escuchaba, sonriendo, con esa paz silenciosa que tanto había buscado. Hasta que la vi. A lo lejos, una figura bajó del autobús. Llevaba un abrigo beige, el cabello recogido y un rostro cansado. De esos que han llorado más de lo que han dormido. No necesité verla de cerca. Mi corazón la reconoció antes que mis ojos. Valeria. Por un momento, sentí que el mundo se detenía. Mis manos comenzaron a temblar. El hilo se deslizó al suelo, y el sonido de la lana golpeando el empedrado me pareció más fuerte que todas las campanas del pueblo. No corrí hacia ella. No podía. Era como si mis pies se hubieran enraizado allí, en ese banco que había sido mi refugio y ahora se convertía en testigo. Valeria caminó despacio, mirando alrededor. Preguntó algo a un vendedor. Y él señaló hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos no había soberbia.
No quedaba rastro de aquella mujer que me gritó, prefiero que no existas. Solo miedo. Culpa. Y un amor escondido bajo capas de vergüenza. Se acercó con pasos torpes. Como una niña que teme un castigo. Mamá, susurró. Esa palabra, tan simple y tan grande, rompió el muro que había entre nosotras. Yo no respondí de inmediato. Solo la observé. El rostro pálido, los labios resecos. Las manos aferradas a un bolso como si ahí guardara su último consuelo. Te busqué por todas partes, dijo, conteniendo las lágrimas. La policía, los hospitales, las iglesias. Pensé que ya no ibas a volver. Asentí despacio. Eso querías, ¿no? Dije con suavidad. No, mamá, no así. No entendía lo que decía aquella noche. Tenía rabia, miedo, cansancio. Pero no quería perderte. Guardé silencio. No por frialdad, sino porque las palabras ya no podían más. A veces el perdón no se dice, se respira. Ella se arrodilló frente a mí. Sus rodillas tocaron las piedras del suelo. Perdóname, susurró. No por lo que dije, sino por lo que nunca supe decirte. Las lágrimas le caían sin control. Yo las observaba caer, mezclándose con el polvo del camino. Como si el suelo quisiera limpiarlas. Extendí mi mano y toqué su mejilla. Fría. Temblorosa. Real. Levántate, hija, le dije. No viniste a pedir perdón. Viniste a encontrar paz. Ella cerró los ojos y apoyó la frente en mis manos. Y en ese gesto, toda la distancia, los gritos, los años, se disolvieron. Nos abrazamos. No fue un abrazo de madre e hija. Fue un abrazo de dos mujeres que, por fin, se reconocen. Clara, desde lejos, sonreía. El vendedor de pan se detuvo para mirar. Hasta las campanas parecieron callar por un momento. Valeria me contó que había viajado sola. Que no podía dormir desde que se enteró de mi desaparición. Que los niños preguntaban por mí todas las noches. Les dije que estabas de viaje, explicó. Pero en realidad, eras yo la que estaba perdida. La miré con ternura. Entonces ya nos encontramos las dos, respondí. Nos sentamos juntas en el banco. Ella me tomó la mano. Y durante un largo rato no dijimos nada. Solo escuchamos el río. Ese mismo río que había acompañado mis días de silencio. Y ahora era testigo de mi perdón. Cuando el sol empezó a esconderse, le propuse caminar hasta la posada. Durante el trayecto, me habló de los niños, de su trabajo. De todo lo que había hecho mal y quería reparar. Yo la escuchaba sin interrumpirla. No quería borrar su culpa. Quería que la entendiera. Al llegar, la dueña de la posada nos abrió con una sonrisa. Así que era su hija, dijo. Se parecen en la mirada. Valeria sonrió tímidamente. ¿Podemos quedarnos esta noche?, preguntó. Claro, querida, respondió la mujer. Aquí siempre hay lugar para quien busca volver a casa. Esa noche, cenamos juntas. Nada de lujos, solo sopa y pan. Pero sabía mejor que cualquier banquete. Cuando Valeria se durmió en la cama de al lado, la observé por un largo rato. Tenía el rostro sereno, como cuando era niña. Y supe que, por fin, el perdón había empezado a hacer su trabajo. Al día siguiente, antes de que amaneciera, fui hasta el río una vez más. El agua reflejaba el cielo anaranjado del alba. Saqué de mi bolso la carta que había escrito en mi cuaderno.
La doblé y la lancé al río. La corriente la llevó despacio, sin resistencia. Ya no hacía falta que la leyera. Porque todo lo que quería decir, ya lo había dicho con un abrazo. Los días siguientes fueron suaves, como si el tiempo mismo hubiera bajado el tono de su voz. Valeria y yo despertábamos temprano, tomábamos café en la plaza y caminábamos hasta el río. Ella hablaba poco, pero cada palabra suya tenía el peso de lo que se dice cuando ya no hay excusas. Una mañana me dijo: no sabía que el silencio podía doler tanto. Yo sonreí. El silencio no duele, hija. Duele lo que uno descubre cuando por fin se queda quieto. Ella bajó la mirada. Jugaba con la taza entre las manos. Cuando no supe nada de ti, pensé que habías muerto, susurró. Y por primera vez entendí lo que había dicho aquella noche. Prefiero que no existas. Era una frase que yo nunca podría borrar. Pero tampoco quería hacerlo. Porque era la herida exacta que me enseñó a escuchar lo que escondíamos. Le toqué la mano. Todos decimos cosas que no sentimos cuando el alma grita cansancio. A veces el amor se deforma, hija. Y en su deformidad, hiere. Nos quedamos calladas. El río corría tranquilo. Como si aprobara nuestro silencio. Por la tarde, Valeria quiso ayudarme en el taller que las mujeres del pueblo habían armado. No sabía tejer, pero insistió. Entre risas, las vecinas le enseñaron los puntos básicos. La vi torpe, con las agujas enredadas. Pero había ternura en su torpeza. Esto me recuerda a cuando era niña, dijo. Tú cosías mis vestidos y yo me quedaba mirándote. Pensaba que tus manos eran mágicas. No eran mágicas, respondí riendo. Eran manos cansadas que aprendieron a hacer belleza del cansancio. Todas reímos. Fue la primera vez que la escuché reír de verdad en mucho tiempo. Su risa llenó el taller de algo que ya había olvidado, alegría sin culpa. Una noche, mientras la luna se reflejaba en el río, Valeria me pidió que le contara por qué me había ido así. Sin avisar, sin una palabra más que aquella nota. Porque a veces las palabras ya no sirven, le expliqué. Pasamos la vida hablando, repitiendo, reclamando. Pero nadie escucha hasta que falta la voz. Mi silencio era la única forma de que entendieras que yo también existía. Que no era solo la madre que espera una llamada. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora que entiendo, puedes volver? Sonreí. Volveré, sí. Pero no a la casa de antes. Volveré distinta. Y tú también. Las que éramos ya se quedaron en aquella cena. Y está bien. Era hora de dejarlas ir. Al día siguiente, fuimos juntas a la iglesia del pueblo. No por costumbre, sino porque necesitábamos silencio. Encendimos una vela por Alfredo. Por los años que se fueron y los que aún nos quedaban. Mientras la luz temblaba, Valeria susurró una oración que me conmovió. Gracias por seguir viva, mamá. Gracias por no rendirte a pesar de mí. Le tomé la mano y dije bajito. Gracias por venir a buscarme. Eso también es amor. Cuando regresamos a la posada, Clara y las demás mujeres nos esperaban con pan y café. Nos sentamos todas en la mesa. Y por un momento me di cuenta de algo hermoso. Mi silencio no solo había cambiado a mi hija. Había cambiado también a mí. Ya no necesitaba que me pidieran perdón. Ni que me necesitaran. Solo quería compartir. Valeria me ayudó a repartir los tejidos. A organizar las lanas. A servir el café. No era una hija ayudando a su madre. Era una mujer caminando al lado de otra mujer. Y eso,
entendí. Era el tipo de amor que yo había esperado toda mi vida. Esa noche, antes de dormir, ella me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Tu silencio me enseñó más que todos tus consejos juntos. Yo la miré y sonreí. Entonces valió la pena callar. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi alma estaba en paz. Porque mi voz, aunque callada, había sido escuchada. Volvimos una mañana clara, con el cielo azul y el viento fresco. El autobús se deslizaba por la carretera, y cada kilómetro parecía una puntada cerrando una herida. Valeria dormía a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo la miraba en silencio, pensando en cuántas veces la sostuve así cuando era niña. Solo que esta vez era distinto, ya no la sostenía como madre. La sostenía como igual. El paisaje urbano apareció poco a poco. Las calles conocidas, las fachadas gastadas. La panadería del barrio donde solíamos comprar los domingos. Cada esquina era un eco de lo que habíamos sido. Cuando bajamos del autobús, el aire olía a ciudad. A ruido, a rutina. A casa. Nos quedamos unos segundos frente a la puerta. Esa puerta que yo había cerrado con la intención de no volver. El pomo seguía frío. Y el cartel del buzón tenía aún mi nombre, algo borrado por el sol. Valeria me miró. ¿Estás lista? No, dije sonriendo. Pero igual voy a entrar. Giré la llave. El clic del cerrojo fue como un suspiro que llevaba meses esperando salir. El interior olía a polvo y a recuerdos. Las cortinas estaban cerradas. Y sobre la mesa seguía la vela de aquella cena, consumida hasta la mitad. Por un momento, el peso de esa noche volvió a caer sobre mis hombros. Pero esta vez no me dobló. Abrí las ventanas. La luz entró, dispersando la tristeza que se había acumulado en cada rincón. Valeria me ayudó a limpiar. Sacamos los platos que habían quedado del banquete interrumpido. Barrimos los restos del tiempo. Mientras lo hacíamos, ella habló con una voz serena. Mamá, cuando te busqué, me di cuenta de algo. No sé en qué momento te convertí en obligación. Y no sabes cuánto me dolió entenderlo. Dejé el trapo sobre la mesa y la miré. No hace falta que te castigues, hija. A veces amamos mal, pero igual amamos. El amor, cuando se mezcla con cansancio, se disfraza de rabia. Pero al final, el amor siempre encuentra su forma. Ella asintió con los ojos brillantes. Quiero hacerlo bien ahora. Entonces empecemos con algo sencillo, dije. Vivamos sin gritos, sin culpas. Solo con respeto. Los nietos llegaron esa tarde. Venían de la escuela, sorprendidos al verme en la puerta. Abuela. Gritaron corriendo hacia mí. Me abrazaron tan fuerte que sentí que la vida me regresaba en ese instante. Detrás, el esposo de Valeria se acercó con una sonrisa tímida. Qué bueno verla, señora Ana. Nos asustamos mucho. Yo también me asusté, le respondí. Pero a veces uno necesita perderse un poco para reencontrar el camino. Esa noche cenamos juntos, otra vez. Nada de pavó, nada de adornos. Solo sopa, pan y calma. La calma de saber que no hay palabras pendientes. Solo tiempo para reconstruir lo que el silencio no destruyó, sino depuró. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la sala. Miré la mesa limpia. Las luces apagadas. Y sentí un nudo en la garganta. No era tristeza. Era gratitud. Saqué del bolso la bufanda que había tejido en San Benito. La coloqué sobre el respaldo de la silla de Valeria.
Era mi manera de decirle, sin palabras, que todo estaba bien. Luego abrí la ventana. El aire fresco entró y con él el sonido lejano de las campanas. El mismo sonido que me acompañó cuando decidí desaparecer. Ahora ya no sonaban a despedida. Sonaban a regreso. Miré el cielo y murmuré: ya estoy en casa, Alfredo. Pero esta vez, nuestra hija también volvió. Esa noche dormí sin pesadillas. El silencio ya no era una ausencia. Era un espacio donde por fin cabíamos todas. La madre que fui. La mujer que encontré. Y la hija que volvió. Y mientras el sueño me envolvía, pensé en algo que me acompañaría siempre. No se trata de desaparecer para enseñar, sino de callar lo justo para ser escuchada. Pasaron las semanas y la casa volvió a tener sonido. No el ruido de los gritos ni de los reproches, sino ese murmullo cotidiano que solo las casas felices conocen. El hervir del agua, los pasos suaves. Las risas tímidas que nacen sin permiso. Cada mañana abría las ventanas temprano. Dejaba que el aire entrara sin miedo. Que empujara el polvo del pasado. Y trajera el olor a pan del barrio. Las paredes, antes frías, volvían a tener vida. Colgué fotos antiguas. No como recuerdos tristes, sino como pruebas de que alguna vez supimos sonreír. Valeria me ayudaba en todo. Llegaba después del trabajo con flores o pan. Y se quedaba a tomar café mientras los niños hacían la tarea. A veces hablábamos. Otras veces solo compartíamos el silencio. Pero ya no era un silencio pesado. Era uno que respiraba con nosotras. Una tarde, mientras acomodaba las cosas en la cocina, recordé el taller de San Benito. Las mujeres, las risas, las lanas de colores. Pensé que aquella energía no debía quedarse allá, sino sembrarse aquí. Valeria, le dije. ¿Y si abrimos la casa para algo más? ¿Cómo? Preguntó, sin entender. Un espacio para mujeres solas, viudas, cansadas. Como yo lo estuve. Un lugar para hablar, tejer, escuchar. Ella me miró sorprendida. ¿Tú quieres hacerlo aquí? Sí. Si esta casa sobrevivió al silencio, puede sobrevivir a lo que sea. Sonrió. Me parece hermoso, mamá. Te ayudaré con lo que necesites. Los días siguientes fueron de trabajo. Limpiamos el patio, pintamos las paredes. Sacamos las sillas viejas del desván. Los niños dibujaron carteles coloridos. Taller del alma, martes y jueves, entrada libre. El primer día llegaron 3 mujeres. Una vecina recién jubilada. Una madre separada. Y una joven que cuidaba sola a su hijo. Se sentaron tímidas, sin saber qué decir. Yo les ofrecí té y lana. Y sin planearlo, empezamos a hablar. Cada palabra tejía algo más que una historia. Tejía compañía. Les conté un poco del pueblo. De cómo el silencio me había obligado a escucharme. Y de cómo una desaparición me devolvió la vida. Nadie juzgó. Solo escucharon. Y en sus ojos vi lo mismo que alguna vez sentí. La necesidad de ser vistas. A las 2 horas, el taller olía a hogar. Las agujas sonaban como un reloj tranquilo. Las risas llenaban el aire. Una de ellas, llamada Marta, me dijo algo que me quedó grabado. Tu casa huele a perdón, señora Ana. No supe qué responder. Solo sonreí. Porque tenía razón. Esa noche, cuando todos se fueron,
Me senté en el mismo lugar donde aquella Navidad escuché la frase que cambió mi vida. El silencio era el mismo. Pero ya no dolía. Era el silencio de una casa que volvía a respirar. Valeria entró al salón y se detuvo a mi lado. «Te ves distinta», me dijo. «Es que lo soy. He aprendido que cuando uno limpia el alma, también se ordenan las paredes». Ella rió. «Entonces mañana pintemos el techo». «Sí, hija», le respondí sonriendo. «Pero no de blanco. Quiero color. Mucho color». A la mañana siguiente, los niños ayudaron con brochas pequeñas. El azul cubría el gris. Y el amarillo del sol entraba por las ventanas. El olor a pintura nueva se mezclaba con el aroma del café. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía cantar. Y mientras los veía pintar, pensé que tal vez Alfredo, desde donde estuviera, también estaría sonriendo. Porque la vida, incluso después de romperse, sabe reconstruirse con las manos correctas. Y ahora, esas manos serán las nuestras. No pasó mucho tiempo antes de que el barrio empezara a hablar. Al principio eran murmullos, curiosidad. ¿Qué es eso que hace la señora Ana los martes? Dicen que tejen, pero también lloran. Y así, poco a poco, el rumor se volvió invitación. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, una vecina se acercó a la reja. ¿Usted es la señora del taller?, preguntó. Sí, respondí sonriendo. Pase, si quiere. Aquí nadie necesita invitación. La mujer entró tímida, con los ojos hinchados de tanto guardar cosas adentro. Se sentó, tomó la lana y, después de unos minutos, comenzó a hablar. Su marido la había dejado. Sus hijos vivían lejos. Y el silencio le pesaba tanto que venía a buscar aire. Aquí hay aire de sobra, le dije. Y si se enreda el hilo, no pasa nada. Todas aprendimos a desenredar la vida una hebra a la vez. Desde ese día, no faltó a ninguna reunión. El taller del alma empezó a crecer. Llegaban mujeres de otras calles, de otros barrios, algunas recomendadas por boca en boca, otras traídas por la intuición. No todas sabían tejer, pero todas sabían sentir. En poco tiempo, la casa se llenó de colores, de historias, de tazas de café compartidas, de lágrimas que ya no se escondían. Valeria ayudaba con la organización. Los niños jugaban en el patio. Y el olor a lana, pan y esperanza se volvió la nueva esencia del hogar. Un día, una periodista local tocó la puerta. Tenía una libreta en la mano y una sonrisa curiosa. ¿Aquí funciona el taller del alma?, preguntó. Así es, le respondí. Pero no es un taller de costura. Es un taller de vida. Ella rió. Me gustaría contar su historia. Las vecinas dicen que usted volvió de la nada y cambió el barrio. Por un instante, mi corazón se aceleró. No quería volver a ese lugar de miradas ajenas. Pero luego recordé San Benito. Y como compartir había sanado tanto. Si mi historia puede ayudar, cuéntela, le dije. Pero escriba esto, por favor. No se trata de desaparecer, sino de escucharse antes de romperse. Ella asintió, tomando nota. Una semana después, la nota salió en el periódico local. Una madre que volvió del silencio, la casa que enseña a respirar. La noticia corrió como fuego entre las calles. Llegaron nuevas mujeres, nuevas historias, nuevas heridas buscando abrigo. El taller se convirtió en refugio. Un espacio donde nadie pedía explicaciones. Donde bastaba con llegar y decir,
estoy cansada. Y siempre había una silla libre, una taza caliente, una mano abierta. Valeria me abrazó una tarde, después de leer el artículo. Mamá, ¿te das cuenta? Lo que empezó como tu silencio se volvió la voz de todas. La miré y sonreí. Eso era lo que debía pasar. Mi silencio no era para esconderme. Era para hacer espacio. Y ahora, ese espacio se llenó de vida. Ella lloró. Pero esta vez no de culpa, sino de orgullo. Esa noche, después de que todas se fueron, me quedé sola en el taller. El aire estaba tibio. El olor a lana y café flotaba suave. Me senté frente a la mesa y abrí una libreta. Escribí solo una frase. Si un día mis nietos me preguntan por qué desaparecí, les diré que fue para aprender a existir. Apagué la luz. Y mientras subía a mi habitación, sentí que la casa respiraba conmigo. Ya no era una casa donde alguien desapareció. Era una casa donde todas habían vuelto a aparecer. Una mañana cualquiera, mientras colgaba las bufandas recién terminadas en el patio, la vecina del frente se acercó con un sobre en la mano. Esto llegó para usted, señora Ana, dijo sonriendo. Parece importante. El sobre tenía mi nombre escrito con tinta azul. No había remitente, solo un sello de la ciudad. Lo abrí con cuidado. Y dentro encontré una carta doblada en 3 partes y una tarjeta con un logotipo de radio. Comencé a leer. Querida señora Ana Lucía. Soy Ricardo Méndez, el periodista que escribió el artículo sobre su taller. Desde que se publicó, muchas personas me escribieron. Viudas, hijas, madres, mujeres que se sintieron reflejadas en sus palabras. Quisiera invitarla a compartir su historia en nuestro programa de radio, para que su mensaje llegue a más personas. No es una entrevista formal. Solo una conversación sobre cómo el silencio puede transformarse en vida. Si acepta, la esperamos este viernes a las 10 de la mañana. Con respeto y admiración. Ricardo. Me quedé inmóvil. Sentí el corazón acelerarse como si fuera la primera vez que alguien me pedía hablar. Durante tanto tiempo había temido usar mi voz. Y ahora alguien me la pedía, no para defenderme, sino para inspirar. Me senté en la silla del patio. El viento movía las cortinas. Y el olor a pan recién hecho venía de la casa vecina. Era como si el mundo entero respirara conmigo. Valeria salió de la cocina. ¿Qué pasa, mamá? Una carta, respondí, todavía sorprendida. ¿Quieren que hable en la radio? Ella me miró emocionada. Eso es maravilloso. No lo sé, dije. No soy buena hablando frente a la gente. No tienes que serlo, contestó. Solo tienes que hablar como siempre lo haces. Con verdad. Pasé toda la noche pensando. Recordé mi voz temblando en aquella cena. Mis silencios en San Benito. Las risas del taller. Cada una de esas versiones mías había sido distinta. Pero todas eran yo. ¿Podría contar esa historia sin llorar? ¿Podría hacerlo sin volver a romperme? Entonces pensé en las mujeres del taller. En sus confesiones, en sus risas, en la fuerza que nacía cuando una se atrevía a hablar. Y supe la respuesta. No iba a hacerlo por mí. Iba a hacerlo por nosotras. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con un suéter gris y la bufanda azul que había tejido en San Benito. Era mi amuleto. Valeria insistió en acompañarme. Los niños hicieron un cartel que decía, «Suerte, abuela». Tomamos el autobús temprano. El camino se me hizo largo y corto a la vez. Miraba por la ventana.
viendo pasar la ciudad que una vez me pareció tan ajena. Ahora, en cambio, me sentía parte de ella. Al llegar a la emisora, un joven amable nos recibió. Bienvenida, señora Ana. El señor Méndez la espera. Ricardo era un hombre de unos 50 años. Con mirada tranquila y sonrisa cálida. Nos saludó con respeto. Gracias por venir, dijo. Su historia ha conmovido a mucha gente. Pero lo más hermoso no es lo que pasó, sino lo que usted hizo con eso. Asentí con una mezcla de nervios y gratitud. Nos sentamos frente a los micrófonos. La luz roja se encendió. Y por primera vez en mi vida, mi voz se transmitió más allá de las paredes de mi casa. Ricardo empezó con suavidad. Doña Ana Lucía, muchos la conocen como la mujer que volvió del silencio. ¿Cómo empezó todo? Respiré hondo. Miré a Valeria, que me observaba desde el otro lado del vidrio con los ojos húmedos. Y hablé. Hablé de la Navidad. De la frase que partió mi vida en dos. De mi desaparición y de San Benito. Del taller y de las mujeres que ahora llenaban mis días. No lloré. Tampoco temblé. Solo hablé. Y mientras mi voz se escuchaba en los auriculares, me di cuenta de algo. Ya no era la mujer que necesitaba ser perdonada, sino la que había aprendido a perdonarse. Cuando terminó la entrevista, Ricardo apagó los micrófonos. Hubo un silencio breve, de esos que pesan y sanan al mismo tiempo. Gracias, me dijo. No sabe cuántas vidas puede tocar con sus palabras. Le sonreí. Yo solo hablé de la mía. Si a alguien le sirve, que la tome. El silencio me enseñó que todos cargamos con algo. Y que hablar, también es una forma de curar. Esa tarde, al regresar a casa, las vecinas me esperaban en la puerta con abrazos. La escuchamos en la radio. Gritaban. ¡Qué orgullo tenerla aquí! Reí, sorprendida. Por primera vez no me incomodó la atención. No me sentía observada. Me sentía acompañada. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, miré el cielo y murmuré. ¡Qué curioso, Alfredo! Para que el mundo me oyera, tuve que aprender a callar primero. Después de la entrevista, la casa no volvió a ser la misma. Durante los primeros días, el teléfono sonaba sin descanso. A veces eran periodistas curiosos. Pero la mayoría de las veces eran mujeres. Mujeres que lloraban al otro lado de la línea. Agradeciendo. Confesando. Respirando por primera vez sin miedo. La primera llamada llegó esa misma noche. Una voz temblorosa dijo: Señora Ana Lucía, no la conozco. Pero escuché su historia en la radio. Yo también tuve una Navidad como la suya. Y también desaparecí. Solo que, nadie vino a buscarme. Me quedé en silencio. Ella siguió. Su hija tuvo suerte. Usted volvió. Yo aún estoy esperando que la mía me llame. No supe qué decir. Solo le respondí con ternura. Entonces no se canse de esperar. Las hijas a veces tardan en entender. Pero siempre vuelven. De una forma u otra, siempre vuelven. La mujer lloró. Lloró largo, con un llanto que parecía limpiar años de soledad. Y cuando colgó, yo también lloré. Porque en su voz escuché un eco del pasado. Y supe que, de alguna manera, todas éramos la misma madre buscando un poco de paz. Las llamadas siguieron. Una mujer de Monterrey, otra de Quito, otra de Mendoza. Una me dijo que después de oírme había ido a tocar la puerta de su madre después de 3 años de silencio. Otra escribió una carta pidiendo perdón.
Y una, la más joven, me dijo entre sollozos. Yo fui la hija que dijo, prefiero que no existas. Y ahora entiendo lo que maté con esas palabras. Me quedé quieta. Sentí que el aire se volvía pesado. Cerré los ojos. Y respondí con la calma que la vida me había enseñado. No mataste nada, hija. Solo dijiste lo que tu dolor no sabía callar. A veces, el amor mal entendido hiere. Pero también puede curar. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Gracias, dijo ella. Hoy mismo voy a buscarla. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono. No era un aparato viejo y gris. Era una cuerda invisible que unía corazones rotos. Esa semana llegaron cartas. Algunas con dibujos, otras con fotos. Una decía: gracias por recordarme que todavía existo. Otra: mi madre murió sin que pudiera pedirle perdón. Pero su historia me hizo hablar con mis hijos de otra manera. Y había una, escrita a mano, con tinta corrida por lágrimas. Escucharla fue como oír a mi propia madre. Si ella estuviera viva, le pediría que me enseñe a perdonar como usted lo hizo. Guardé cada carta en una caja de madera. No como trofeos, sino como abrazos de papel. Cada una era una historia que había aprendido a respirar gracias a la mía. Y entendí que, sin quererlo, mi silencio se había convertido en puente. Una tarde, mientras tomaba té en el patio, Valeria me trajo una taza y se sentó a mi lado. ¿Te das cuenta, mamá?, me dijo. Tus palabras viajan más que tú. Has tocado a mujeres que ni siquiera conoces. No las toqué yo, le respondí. Nos tocamos entre todas. Una historia sola es apenas una herida. Pero cuando se comparte, se vuelve cicatriz. Y las cicatrices, hija, son los mapas que nos devuelven a casa. Ella sonrió y apoyó la cabeza en mi hombro. El mismo hombro donde una vez lloró sin entenderme. Estoy orgullosa de ti, susurró. Y yo de ti, dije. Porque ahora me miras con los ojos que antes reservabas solo para tus hijos. Y eso es todo lo que una madre necesita. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja de cartas y las miré una por una. Cada historia tenía una voz distinta. Pero todas decían lo mismo. Gracias por recordarnos que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Apagué la luz. El silencio volvió. Pero ya no me asustaba. Era un silencio lleno de nombres, de voces, de vidas que, de alguna manera, se habían unido a la mía. Y me dormí con una certeza nueva. El amor no se grita. Se escucha. Y yo, por fin, había aprendido a hacerlo. 1 año. Había pasado exactamente 1 año desde aquella noche en que mi hija me dijo: prefiero que no existas. Parecía una vida entera. Y sin embargo, mientras decoraba la mesa del comedor, sentía que el tiempo se había doblado sobre sí mismo, trayéndome al mismo lugar. Solo que todo, absolutamente todo, había cambiado. El mismo mantel blanco. Las mismas copas. El mismo árbol en la esquina del salón. Pero ahora había algo que antes no existía. Paz. Valeria entró con los niños cargando platos. Reían, tropezaban, se burlaban del olor del pavó. La casa vibraba de vida. Y yo los miraba sin poder creer que aquella herida que un día nos separó, hoy nos mantenía más unidos que nunca. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado, mamá?, me dijo Valeria mientras colocaba los cubiertos.
Sí, respondí con serenidad. Pero no para castigarnos con ello, sino para agradecer que ya no somos esas personas. Ella asintió, con una sonrisa suave. Y me abrazó por la espalda. Fue un abrazo lento, cálido. De esos que no necesitan palabras. A las 8, llegaron las mujeres del taller. Clara trajo pan, Marta trajo vino. Y las demás aparecieron con flores, risas y abrazos. Los niños la saludaban como si fueran parte de la familia. Y en cierto modo, lo eran. Habíamos decidido celebrar juntas. No solo la Navidad, sino el renacer que todas habíamos vivido en ese año. La casa se llenó de voces. De olor a canela y esperanza. El taller del alma había cruzado la puerta de la radio. Pero lo más importante, había cruzado las puertas del corazón. Cuando el reloj marcó la medianoche, levanté la copa. No para brindar por el pasado, sino por todo lo que todavía teníamos por vivir. Hace un año, dije. Esta misma mesa fue testigo de nuestro dolor. Hoy es testigo de nuestro perdón. Que lo que rompimos con palabras, lo sigamos curando con actos. Hubo aplausos, risas y lágrimas. Marta, con su humor de siempre, gritó. Y que el pavón no se queme esta vez. Todos reímos. Incluso yo, que hace un año no sabía si volvería a reír así. Después de cenar, salimos al patio. El cielo estaba despejado. Y las estrellas parecían brillar más cerca. Los niños encendieron luces pequeñas. Valeria me tomó de la mano. Gracias por volver, mamá. No volví, le dije. Nunca me fui. Solo necesitaba que me miraras. Ella bajó la mirada. Y en silencio, las lágrimas le corrieron por las mejillas. Nunca más quiero hacerte sentir invisible. No hace falta prometerlo, le respondí. Ya aprendimos a vernos. Nos abrazamos mientras las luces se reflejaban en las ventanas. El viento traía el eco de las campanas de la iglesia. La misma melodía de hace un año. Pero esta vez sonaba diferente. No como un final, sino como un comienzo. Más tarde, cuando todos se fueron, quedé sola en la sala. Encendí una vela y la coloqué junto a una foto de Alfredo. Él sonreía en esa imagen. Con ese gesto que siempre decía sin palabras, todo va a estar bien. Tenías razón, viejo, susurré. Todo está bien. Nuestra hija volvió. La casa respira. Y yo, por fin existo de verdad. Apagué la vela y miré por la ventana. El reflejo del árbol iluminaba el cristal. El mundo seguía girando. Pero esta vez, giraba conmigo. Porque un año después de haber dejado de existir, por fin entendí lo más importante. Existir no es ser vista. Es vivir en paz con lo que uno fue y con lo que uno elige ser. Queridos míos, a veces la vida nos arranca de los lugares donde creíamos estar seguras. Solo para mostrarnos que aún nos quedaba mucho por aprender. Yo creí que aquella noche de Navidad sería mi final. Pero resultó ser mi comienzo. Aprendí que el amor no siempre grita. A veces se cansa, se confunde, se esconde. Y también aprendí que el silencio no es ausencia. Es pausa. Una pausa que nos permite volver a oír el corazón. Hoy mi casa está llena otra vez. No solo de risas y voces, sino de respeto, de escucha. De esa paz que llega cuando uno se perdona y se deja perdonar. A todas las madres que han sentido que ya no tienen voz. A todas las hijas que alguna vez dijeron palabras que dolieron. Quiero decirles algo desde lo más profundo. Si todavía hay amor,
siempre hay regreso. No esperen a que el silencio sea demasiado largo. Hablen, escuchen, abrácense. Porque la vida, como la lana que tejemos, se rompe, sí. Pero también se puede unir de nuevo. Si las manos no se rinden. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué parte te hizo reflexionar. Suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias de vida, amor y esperanza. Porque aquí, juntos, seguimos recordando que nunca es tarde para volver a empezar. Destellos, gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia. Tulipán.